Muy buenos días. Este es la continuación de los estudios que se basan en el testimonio acerca de este tema del novilunio. La pregunta que quedó pendiente y que vamos a desarrollar a continuación es acerca si el novilunio es la parte oscura o es la parte visible. Y también vamos a resolver aquella incógnita si, si es una señal se asume que es solamente visible. Y si el novilunio es una señal, ¿por qué tendría que ser oscuro si no se ve? Vamos a empezar, obviamente ya he hecho una oración preliminarmente antes de esto. Y vamos a leer lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, las cosas invisibles para nosotros, que es su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles como una manifestación a medida de nosotros, que podamos soportar nosotros como criaturas. Esas cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nos está diciendo que desde el mismo punto que se inicia la creación del mundo, hay cosas que son invisibles para nosotros, pero que son siendo manifestadas para ser entendidas a través de esas cosas visibles. Bien, pasemos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, su Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí resalto nuestro punto que debemos ir teniendo como una unidad. Lo que existe, existe en lo visible y lo invisible. No podemos dejar de negar que solamente lo que veo es lo que existe. La escritura ya nos está dando la pauta que lo que existe puede ser visible como puede ser que no sea visible. Vamos a ver algo que nos dice como unos principios que hemos visto desde la vez que estábamos estudiando, desde el primer día. Vamos a leer el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, capítulo 89 y el verso 34. ¿Qué dice? Esto es muy importante para nosotros encajarnos, que no hablamos por antojadizo interés o por una afiebrada imaginación. Todo lo que nosotros hablamos tiene que estar sustentado en principios y sobre esos principios desarrollar la idea y el pensamiento. Esto lo vamos a ver más profundamente en el desarrollo de este tema. Salmo 89:4 menciona, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Las personas y las religiones y las iglesias tienden a creer y a asumir de que lo que ha salido de la boca de Yahweh puede ser cambiado a su antojadiza manera simplemente con una palabra mágica, la cultura, que significa la contextualización de la verdad. La verdad es absoluta cuando sale de la boca del Padre. Por eso Él nos hace recordar que Él no mudará lo que ha salido de sus labios. Y si algo que ha salido de sus labios ha de cambiar, Él lo anunciaría previamente a través de sus siervos los profetas. Lo diría, lo advertiría. Bien, pasemos a la otra parte que tenemos que leer. Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 4. Vamos a ver si las señales son solamente visibles, si la realidad solamente es lo visible, si la verdad solamente es lo manifiesto. Vamos a leer lo que dice el mismo Mesías en este caso. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ok.
y les pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Ok? ¿Por qué habla de que pedir una señal? La Escritura lo toma como una tentación. Vamos a descubrir el por qué. Porque no es malo pedir una señal del cielo. Es malo pedir una señal obviando otra parte de la verdad. La verdad no solamente es lo visible. La verdad no solamente es lo que tiene señal. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad. Hoy habrá, o sea, no dice que hay tempestad. Saben ellos predecir entre ciertas maneras, pronosticar, que es la palabra más correcta, que habrá tempestad. Pero ¿cómo, en base de qué pronostican algo que no ven? Porque tienen una antesala de tener arreboles como el cielo nublado. Y él les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. En otras palabras, tienen ya algún elemento de juicio para poder pronosticar algo. Pero ellos no quieren atender las condiciones que pronostican lo que ha de venir, porque le dice: mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal, acá están pidiendo una señal visible, pero la señal visible que ellos piden no les será dada, sino que la señal oculta del profeta Jonás, porque Jonás desapareció de su vista y no estuvo cuando ellos quisieron o cuando ellos querían verlo. Vemos aquí que el maestro está reconociendo como un principio de interpretación que pedir señal no es malo, pero antes de la señal hay algo que nos ayuda a pronosticar lo que viene. Lo que ayudaba a pronosticar que venía tempestad era el cielo nublado. Ellos solamente querían ver la señal manifiesta, pero ya había las condiciones, al igual que el cielo nublado, que algo ya estaba por llegar. Por eso le dice generación mala y adúltera. Pasamos ahora a Isaías, capítulo 19, versículo 20. ¿Qué es la otra parte que juntamente con la señal forman la verdad? ¿Qué es la otra parte de lo visible, que es lo invisible, que debe ser sumado para una unidad? Dice Isaías 19:20, y será por señal y por testimonio. El testimonio es antes o después. Muchos dirán, cuando hay la señal, esa señal ya da testimonio. Ok, queda como posible que el testimonio esté después de la señal, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Sin embargo, en este punto debemos resaltar que para toda verdad tiene que haber señal y testimonio. Vamos a leer ahora el principio, otro de los principios básicos para interpretar y entender la Escritura. Isaías 8:20. Recuerden que dice señal y testimonio. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Se cumplirá ese principio en esta otra parte que vamos a leer? Dice, a la ley y al testimonio. No solamente es a la ley, no solamente es al testimonio. Juntos forman la verdad. Hay iglesias, institutos, teologías, llame lo que usted guste, que solamente se inclinan el peso de la balanza por una de estas dos cosas. Pero la Escritura nos está recalcando que debemos tener ambas, la ley y el testimonio. Muchos asumen que la ley son los 10 mandamientos y el testimonio es lo que hacían las personas, cómo entendían la ley. Pero eso también no es verdad. Es otra de las cosas que pululan en la mayoría de las mentes religiosas. Vamos a leer qué es el testimonio que dice la Escritura. ¿Es acaso la forma, como la práctica de lo que hemos entendido como ley, como el testimonio de nuestra vida? Vamos a leer el libro de Éxodo, a ver qué nos dice el libro de Éxodo.
Éxodo 31, versículo 18. ¿Qué dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Cómo? ¿No decíamos que la ley eran las 2 tablas del decálogo? Pero aquí nos está diciendo la Escritura que el testimonio no es lo que nosotros llamamos ley. Las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Testimonio tiene que ver con la declaración directa del Padre. Los así dice Yahweh son el testimonio para nosotros. Ahora, si todo lo que habla aquí del dedo de Dios fue lo que es el testimonio, solamente tendrá la firma y autoridad del dedo de Dios o el dedo de Yahweh, las tablas del testimonio. Pero yo le digo una cosa, la ley natural, ¿acaso no tiene también, como las tablas del decálogo, también la escritura con el propio dedo del Eterno? Este versículo lo vamos a leer en la versión Kadosh. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Yahweh les dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. La ley natural es el otro libro que debemos de ver como lo único que está inscrito directamente por el dedo de Elohim. Vamos a ver esta otra parte, cómo está revelado en la Escritura. Vayámonos al libro de Job, capítulo 16, versículo 19. ¿Qué dice? Aún ahora, mi testigo está en el cielo. El testimonio es las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Yahweh. Y otra vez, mi testigo está en el cielo. ¿Quién puso ese testigo en el cielo? Mi defensor está allí en las alturas. Vaya dejando estos textos, queridos hermanos o hermana que está escuchando esto. Tenemos que ir primero al testimonio para luego pasar a la ley. Isaías 8:20. Testimonio y ley. Vamos a leer ahora Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. ¿Qué dice? La Torá de Yahweh es perfecta, convirtiendo alma. El testimonio de Yahweh es fiel e instruye como a nosotros, como niños amamantando. Así somos nosotros en estos momentos. Somos como niños amamantando directamente del testimonio de Yahweh. Vamos a leer la versión Reina Valera, porque probablemente este video usted lo comparta con otras personas que tienen que leer a veces una o 2 versiones. Unos están familiarizados con la versión Kadosh y similares, y otros todavía están empezando con las versiones que hemos heredado prácticamente como la Reina Valera, ¿no? Pero no deja de tener la idea. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces quedamos en lo siguiente, que el conocimiento perfecto no es una parte, es el testimonio y la ley. En otras palabras, es entender los principios o la teoría o la teología, conforme lo pueda decir cualquier otra persona, y la ley, que son los estatutos y ordenanzas para la práctica de esos principios. La teoría y la práctica, la teología y la aplicación, los principios y los estatutos y ordenanzas, ambas forman la verdad. Ambas juntas forman el testimonio correcto y el conocimiento de algo que nosotros podemos decir que estamos alineados conforme a la Escritura. Leamos ahora Salmos 78, versículo 5. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel,
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea que para poder notificar, para poder predicar, para poder explayar, para poder diseminar la verdad que nosotros estamos aprendiendo, tiene que haber testimonio y ley. Si no hubiera ninguno de estos dos o una parte, no habría una garantía de verdad. Vamos a ver qué es testimonio ahora, en un poquito más de lo que nos dice. Lucas 10:26. Lucas 10:26. Dice, él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Nosotros tenemos primero a ver cómo está escrito. Tenemos que ver cómo estamos leyendo. Y nosotros estamos leyendo muchas veces solamente un lado y no el otro lado. Solamente el hombre quiere ver lo visible, pero no quiere entender lo que no es visible. Ya lo hemos visto. Vamos al capítulo 16 del mismo Lucas y el versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. O sea, está diciendo que tenemos que tener bien claro lo que está escrito, tanto lo tangible como lo intangible, tanto lo explícito como lo implícito. Hay que saber leer, hay que saber oír lo que está diciendo el Padre en cada cosa. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura que esto se aplica. Gálatas 3:8. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar la fe de los gentiles, previendo, igual como nosotros decíamos, y los judíos podían pronosticar el mal tiempo, tan solo viendo las nubes. O sea, había algo que les podía ayudar a pronosticar, a prever lo que se venía. Entonces el Padre, también previendo que lo que tenía que justificarse por la fe a los gentiles, dio de antemano, antes de la señal, hubo algo de antemano, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La señal es ver la multiplicación de los hijos de Abraham, pero antes de eso, de antemano, tuvo que darse una buena nueva a Abraham, el testimonio. Entonces vamos a seguir comprendiendo lo que hice ahora, mejor dicho, en Éxodo 8:23. Éxodo 8:23. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será la señal. Ok, pero ¿cómo sabré que mañana habrá señal? Porque antes fue anunciado que iba a ocurrir algo. O sea, vamos viendo que el testimonio tiene que ser antes que la señal. No solamente la señal sola se puede malinterpretar. Y la señal sola también se puede imitar. En cuanto a mi testimonio al día sábado con relación al Shabbat, el sábado es una señal de 7, pero que al quitarle el testimonio de que si es un 7 coherente con el resto de la verdad, es lo que decide si es un verdadero Shabbat o es un falso Shabbat. Las señales pueden malinterpretarse y las señales pueden falsificarse. Por eso el Padre nos está instruyendo que para que entendamos correctamente una señal, tenemos que tener antes el testimonio. Vamos a leer ahora un testimonio mal entendido por la mayoría de los hermanos que estudian este tema y se basan en este único versículo tal vez. Citan la mayoría Éxodo 12:12. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Muchos asumen que el Eterno le tocó el hombro a Moisés y le dijo, mira al cielo, y en el cielo lo que ves
es la señal que será al principio de los meses. Puede interpretarse así. Pero tenemos que ir viendo algo que les voy a colocar ahorita, que lo tengo aquí para un rato. ¿Dónde está? A ver. Esto. Jodech es la palabra que nos dice mes, pero que significa renovación. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué nosotros no entendemos correctamente, la mayoría de nosotros, este texto? Vamos a ver cómo dice el Akadosh. Y ustedes empezarán su calendario este mes. Aparentemente no está señalando el día. Aparentemente está señalando el calendario como mes. Si nosotros sabemos que Rosh Hodesh es cabeza de mes, si la palabra es cabeza de la renovación, Rosh es cabeza, pregunto, cabeza se puede interpretar de mes, pero también se puede interpretar como cabeza de año. Y aquí Éxodo 12 nos está diciendo en la Kadosh que ustedes empezarán su calendario este mes y será el primer mes. Lo está refiriendo, a mi parecer, a mi entendimiento, más que como cabeza de mes, es cabeza de año. Ustedes, como yo, sabemos que el trinitarismo ha desvirtuado totalmente la escritura, porque lee de una manera, entiende de una manera, porque omite otras cosas. Es algo que yo vengo diciendo de hace tiempo. Todo aquel que quiera entender la verdad acerca del Shabbat tiene que volver a repasar el método con el cual descubrimos o entendimos lo falso de la Trinidad. No podemos omitir nada. Para entender la palabra primogénito, tenemos que entenderlo junto con otra palabra que es unigénito. Si nosotros solamente creemos en la palabra primogénito y no unigénito, tenemos el caso de los testigos de Jehová que dicen, primogénito es el primero de muchos creados o de muchos que vienen, y se perdieron en el limbo. Mientras que si nosotros comparamos decir solamente primogénito, diríamos que solamente es esto. Vamos a ver cómo lo leen en la Reina Valera. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el principio de los meses del año. Ok, para ellos es como si fuera un equivalente a decir primogénito, pero para tener la idea del primogénito tenemos que entender que ese primogénito es unigénito. ¿Cuál sería la otra contraparte para entender Éxodo 12:1? La otra contraparte para entender Éxodo 12:1 es leer Deuteronomio 16:1. Está hablando de lo mismo. Guardarás el mes de Abib. Kadosh nos dice lo mismo. Observen el mes de Abib. Cuando está hablando de Rosh Hodesh, está hablando principio, está hablando como cabeza, dándole idea más de mes que de día. Pero sin embargo yo le voy a dar algo que vemos acá. Éxodo 12. Hay que ser honestos en lo que dice la Escritura. Dice aquí, este mes os será principio. Rosh. Es lo que vengo diciéndoles hace un momento. ¿Qué significa Rosh? Rosh es una raíz que no se usa aparte de sacudir, estremecer, menear la cabeza. Rosh significa literal o figurativamente, es un alto brazo, cabecera, cabeza. Este es Rosh. Cabeza. Lo entendemos todos nosotros. Principal, cabeza, principio, punta, número, cabeza. ¿Ok? Rosh es cabeza. Será el primero. Vosotros será el principio. Para vosotros será el primero. Ya no usa Rosh, ahora usa Rizón. Después en los meses. Jodesh, la cabeza
cuando usa la palabra aquí escrita en el original, dice Jodesh. Y no está hablando del año, está hablando del mes. Así que en ese momento, cuando Moisés recibe la instrucción, está recibiendo que la primera instrucción es reconocer cuál es el primer día del mes, que es el Rosh Hodesh. Y después viene lo que es la cabeza de los años. Bien, estoy viendo aquí un poco, me distraje un poco viendo los gráficos. Vamos a seguir viendo. La circuncisión es una señal, estamos de acuerdo, pero hago una pregunta. ¿La circuncisión es una señal visible o invisible? Y aquí quiero que seamos honestos. Si yo voy por la calle caminando en medio de un día cualquiera, ¿yo puedo reconocer quién está circuncidado y quién no lo está? Es una señal, cierto, pero ¿es una señal visible o es una señal invisible? ¿Para cómo yo puedo descubrir que una señal invisible puedo dar testimonio de que es real? Cuando puedo entrar a la intimidad de la persona y descubrir si tiene esa señal o no. Mientras que yo no entre a esa intimidad, no puedo saber si esa persona tiene o no tiene un pacto hecho con el Padre. ¿Por qué no aplicar lo mismo en cuanto al Rosh Hodesh? Si es una señal visible, y porque no es visible, ¿no está? ¿O es que acaso hay que entender, como hemos estado diciendo de un comienzo, la verdad está en lo visible y en lo invisible, en lo manifiesto y en lo no manifiesto, en la ley como obediencia y en el testimonio como la teología o las pautas a llevar? La unidad es lo que forma la verdad, no en la parte, no en las partes, sino en la unidad. Ahora, ¿puedo aceptar la señal y obviar el testimonio? O sea, yo solamente digo, no, para mí solamente vale lo que veo. Lo que no veo, no lo veo, por lo tanto no puedo dar testimonio. Vamos a leer lo que dice el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 23. ¿Qué dice? El que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Yo no puedo decir que, como hacen los judíos, yo amo al Padre, le rinden culto al Padre, pero rechazan a su Hijo. Pero hay una relación que nada puede ser susceptible de mantenerse como queremos si no fuese por un daño terrible. Yo no puedo decir acepto algo y rechazo lo otro. Si a usted le dan una moneda que usted está acostumbrado a ver la cara, sabemos que la moneda es cara y sello, pero si yo solamente acepto las monedas que yo veo la cara y porque no veo el sello desecho esa moneda, la unidad es lo que nosotros tenemos que entender, que está el valor. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si yo rechazo la parte no visible por aceptar solamente lo visible, estoy rechazando a todo. Y si yo quiero aceptar solamente lo que no veo y rechazo lo que me es evidente, también estoy rechazando lo que es toda la unidad de la verdad. No podemos rechazar ni lo invisible ni lo invisible. Tenemos que aceptar ambas. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender como verdad. Voy a ponerle aquí. Okay. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario? Voy a poner acá. ¿Qué nos dice el diccionario en cuanto a qué señal? Vamos a poner aquí. Okay. ¿Qué señal? Señal es algo que es visible, de acuerdo, pero lean esta segunda parte de lo que es señal. Señal, indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo, como la vista. Y pone un ejemplo, señal
por ejemplo, se debe tomar así: no ha venido a comer, señal de que tiene mucho trabajo. Señal no solamente es lo visible, señal es también aquello que no vemos, pero que nos da indicios de que algo puede ocurrir, o deducir, o pronosticar, o prever. El tiempo malo no lo quieren reconocer a pesar de tener las nubes tormentosas en el cielo. Y le dijo: generación de hipócritas. Cuando leí esta parte en la escritura, me vi obligado a aceptar lo que era evidente y también aceptar lo que Yahweh nos dice como algo que no estaba evidente ante mis ojos. Debo aceptar lo revelado y debo aceptar lo no revelado también. Y eso lo vamos a ver en un momento, con más detalle. Vamos a ver qué pasa si yo solamente acepto lo visible. ¿Qué cosa es visible? Vamos a ver acá, a ver. Si nosotros aceptamos que la luna, el mes, solamente es a partir del lado visible, estamos aceptando esto. Si nosotros aceptamos como la luna nueva o el nuevo mes la parte visible, es como si nosotros aceptáramos el parto y el nacimiento como que la vida empieza recién ahí. Estaremos aceptando que la planta solamente es planta cuando sale a partir del nivel del suelo hacia arriba. Estamos aceptando que lo visible es solamente la verdad del cumplimiento y no la profecía. Estaríamos aceptando que las obras son lo que vale y no la fe. Estaríamos aceptando solamente que las palabras y los hechos son lo que importa y no los pensamientos. Estaríamos aceptando, como dije, lo estoy repitiendo acá como un énfasis, que solamente nos importa el cumplimiento y no la profecía. Eso sería ante la palabra del Eterno si solamente aceptamos lo visible. Pero ¿qué pasaría si yo acepto lo visible con lo no visible? Si yo veo que solamente lo visible es esta parte, debo aceptar, según la Escritura, que la parte oscura del parto es la concepción, el momento de ser engendrado. Debo aceptar que la planta, parte visible, tiene un inicio en la parte no visible cuando la semilla germina en la oscuridad de la tierra. Debo aceptar que las obras que se manifiestan con el poder otorgado por el Espíritu provinieron primeramente de la fe, antes que las obras. Y le invito a que lea lo que dice Hebreos 11:27. Bueno, vamos a leerlo. A ver, vamos a leer qué dice Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. ¿Qué dice? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y nosotros sabemos que la fe, ¿qué cosa es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es la fe? Esta es la parte que nosotros entendemos, pero no hay que olvidar esta parte. Es la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que quiere decirnos la Escritura. Lo visible es fácil. Lo no visible, para saber que todas las palabras y hechos proceden de los pensamientos, debemos entender que todo cumplimiento tuvo una promesa o una profecía. Todas las cosas de la Escritura, toda la historia de los creyentes a través de la palabra del Eterno, no vieron lo visible. La gran mayoría tuvo que apelar a lo invisible. Y a través de lo invisible sabían de que a futuro iban a cumplirse las cosas que lo invisible lo decía. Este es el testimonio que tengo para darles a ustedes por qué debemos aceptar el mes entre lo visible y no visible. Pero voy a continuar sobre este estudio. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que ver también. ¿Recuerdan que la vez pasada, en el tema anterior, hablamos sobre el principio de estar línea sobre línea? Vamos a leer el libro de Juan, sobre este punto de línea sobre línea. Juan 5:37. ¿Qué nos dice Juan 5:37? Juan 5:37 nos dice: también el Padre me envió, ha dado testimonio de mí.
El Padre y el Hijo juntos forman una línea. No es aislado solamente el Hijo, no es aislado solamente el Padre. Ambos tienen que estar juntos para darnos una línea en la cual nosotros tenemos que acercarnos. El Padre ha dado testimonio de mí. Ok, nunca habéis visto su voz, la parte oscura, ni habéis visto su aspecto. Del Padre nadie ha visto nada, pero el Padre da testimonio de lo que se ve. Primer punto. Juan 14, del 20 al 21. ¿Qué dice? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. ¿Cómo conoceré? ¿Cómo veré? ¿Cómo tendré la evidencia de lo visible? Que Él está en el Padre y vosotros en Él. La alineación perfecta. Es el Padre alineado con el Hijo. Y nosotros alineados con el Hijo, estamos a la vez alineados con el Padre. Y yo en el vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No aquel que dice, sí, yo solamente quiero lo visible y lo invisible. El que me ama será amado por mi Padre. Lo invisible del Padre nos amará a nosotros. ¿Por qué? Porque seré manifestado, hemos aceptado la manifestación del Hijo. Vamos a leer cómo se ve eso en el principio. Recordemos que la creación es una parábola. La creación es una parábola del Padre, el Hijo y nosotros. En la parábola está que la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba totalmente en caos, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Yahweh, no el Padre sino el Hijo, se movía sobre la faz de las aguas. Y Yahweh dijo, sea la luz. Este testimonio es por esta manifestación de la luz es por un testimonio que ya está acá. ¿Cuál es el testimonio de esta luz? Que antes había una oscuridad y que esa oscuridad se estaba alineando a través del Hijo antes que para nosotros sea la luz. Juan, vamos a seguir leyendo porque no es pobre esa evidencia que hay en la Escritura en cuanto a eso. Por el contrario, es muy rico. Juan 8:54. Dice, y respondió Yahshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. ¿Saben ustedes que la luna no tiene luz propia? La parábola de la creación del sol, alineada con la luna, alineada con la tierra, nos indica que la luna por sí misma no tiene gloria. Y esa es la lección que nos está enseñando en ese preciso momento del novilunio, que es la alineación del sol en línea recta con la luna y en línea recta con la tierra. Vemos que la luna no tiene luz propia. Y aquí lo está diciendo el Mesías, si yo me glorifico a mí mismo, nos da a entender que no tiene luz propia. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Quién le da la luz a la luna? Si decimos que la luna está puesta en el cielo como una señal visible para nosotros, esa luz que está en la luna, ¿es luz lunar o es luz solar reflejada por la luna? Y el que vosotros decís que es vuestro Dios, ¿se da cuenta? Por esta razón nos pone en el punto cero de la creación, en cual la tierra mira a la luna sin luz propia y vemos al sol oculto detrás de la luna. El primer día de la creación es la luz. El primer día de la cual vamos a hacer como día laborable para la semana laborable es el indicio o la señal de la luz. Hasta aquí realmente es muy interesante. Ahora voy a poner esto un poquito en gráfica. ¿Qué significa línea sobre línea? Pero antes acá tengo unos gráficos que voy a compartir con usted en cuanto al anterior. La parte oculta de la luna o novilunio y la parte visible o luminosa de la luna. La parte oculta de la luna indica, igual como la Tierra, estaba en oscuridad, totalmente sin desarrollar. Esa es la palabra que debemos entender cuando leamos Génesis. La Tierra estaba sin desarrollar todos los sistemas que tiene ahora como sustentado de la vida. Después de la luna nueva o novilunio,
cuando aparece el primer bisel luminoso, empieza la germinación, la parte aún oscura, hasta que florece como en la manifestación visible de la planta. Vamos a ver otro aspecto. En el embarazo de una mujer, la luna nueva o novilunio es la parte oculta y oscura que implica desde su fecundación hasta su embarazo. Por eso el novilunio no es un día de 24 horas. Es incierto. Y eso lo vamos a estudiar después. Y luego, a la primera luna visible es el parto, la parte visible. Esto es algo que nosotros se conoce, y voy a poner el texto, lo que está en el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis. Si no, ojalá que no me falle la memoria. ¿Dónde está? 18. A ver, tengo un ratito. (18:14). ¿Hay alguna cosa difícil para Yahweh? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida. El ciclo lunar tiene que ver mucho con el tiempo de la vida. El tiempo de la vida lo estamos manifestando en lo que estamos viendo aquí. El tiempo de la vida empieza desde la fecundación, que no está ante los ojos de nadie, y el embarazo, que es una evidencia de lo que ha de venir, hasta que al final el tiempo de la vida va a concluir o va a empezar totalmente con la primera muestra visible, que es el parto. El novilunio es la renovación del ciclo de la vida, es la renovación de cada mes. Es lo que nosotros hemos visto aquí. Renovación. Renovación. Las generaciones, si no hubieran nacimientos, nosotros como raza nos hubiéramos extinguido hace tiempo. Pero en cada nacimiento es la renovación del ciclo de la vida. Y la renovación del ciclo de la vida empieza desde la fecundación, la parte oscura, la parte no visible de él. Ahora vamos a pasar en línea sobre línea. Línea sobre línea. El novilunio es la alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Cuando estamos en esa alineación, que aquí lo vemos de otra manera, la línea, la cual no hay ninguno por un lado, sino ambos tres están totalmente alineados, el Sol, la Luna y la Tierra. El novilunio es la línea sobre línea, la cual está alineada, y que sobre esa lección debemos entender que el Hijo para nosotros no tiene una gloria propia, sino fuera porque Él se la dio el Padre. Ese es nuestro punto cero, y aquí empieza nuestra vida. Esta etapa, cuando la Tierra mira hacia la Luna como una parte oscura, es la misma etapa que está diciéndonos aquí en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué luz había en la tierra en ese momento en el novilunio? Ninguna. Pero ahí estaba, en esa oscuridad. ¿Quién estaba en esa oscuridad? El Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Él inhibió su propia luz para darnos esta lección como una metáfora, como una parábola, en cuanto al inicio de nuestra existencia y de todo el universo. Este es lo que nosotros estamos dando testimonio, que el Rosh Hodesh es la cabeza del mes, es la parte oscura, y que el primer versículo que habla aquí, y Dios sea la luz, porque es inicio de trabajo. Entonces la primera creciente, el inicio del cuerpo del mes, es el primer bisel luminoso de la luna, porque está reflejando la metáfora de este acto en total. Señal no solamente es lo que se ve.
señal es aquel indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. ¿Había un conocimiento directo de la luz para poder ver todo? No, pero ya estaba el testimonio, ya estaba la antesala de antemano. Ahora, voy a concluir esta idea con algo que realmente es maravilloso. Para mí es una de las verdades más maravillosas que he encontrado en la Escritura, gracias a este tema de diferenciar los días conforme nos ha dado el Padre. Si el sábado es el testimonio, ¿cuál es es el que nosotros decimos que es el séptimo día del Shabbat verdadero? Tiene que tener, la señal del 7 tiene que tener el testimonio. ¿De acuerdo? Pero entonces estamos viendo que hay dos temas para encontrar la verdad: el testimonio y la evidencia. ¿Quién es lo invisible del testimonio? Y aquí va la deducción, es dinamita pura, para mí que es la bomba atómica para la fe, es lo que rompe, es el martillo que revienta de una forma tan contundente las cadenas del error que hemos tenido muchos siglos. Vamos a leer Colosenses. Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Acá está dando la idea. Imagen es lo que se ve y invisible es lo que no se ve. ¿Quién es la imagen visible? ¿Quién es la parte no visible o invisible? Tenemos dos personajes, el Padre y el Hijo. ¿Quién de los dos es visible? ¿Y quién de los dos es invisible? En el novilunio, ¿quién es el invisible? Esta es la alineación, pero este es lo no visible. Para nosotros, cuando es novilunio, esto es lo que vemos. Pero en el contexto de toda la verdad, esto es lo que vemos, pero esto es lo que está detrás. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? La imagen visible del Dios invisible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, el dedo de Dios colocando, escribiendo en el cielo, el poner la luna como moed, como testigo en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos o dominios, principados o potestades, todo fue creado, todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de Él y para Él. Leamos ahora Juan, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 37. ¿Qué dice? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y si estamos a aplicar esta verdad, no solamente la señal debe quedar sola, la señal debe tener un testimonio. ¿Quién da testimonio de lo visible? Lo invisible. ¿Quién da testimonio de que Yahshua es el Hijo de Eterno? El mismo Padre. ¿Quién da testimonio de que lo que nosotros creemos como verdad debe ser verdad? ¿Quién da testimonio de que el sábado, que es el séptimo día de la semana nominal, es el verdadero séptimo día de la creación? Si hemos omitido al testimonio del Padre, si hemos omitido el testimonio del testigo que Él puso en los cielos. Piénselo. Vamos a ir ahora, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim. Pregunto, de los dos personajes divinos que tenemos, ¿quién es el visible? ¿Quién es el invisible? De los dos personajes que tenemos, ¿quién es el que está oculto? ¿Quién es el que está revelado? De los dos personajes que tenemos, ¿quién es quién en este plan de redención? El novilunio es un moedín del plan de creación, no de redención. El novilunio
y tiene una lección mucho más profunda que lo que hasta ahora hemos entendido, porque lo que ahora hemos entendido, que si la creación es una metáfora, una parábola, el sol, ¿quién representaría? La luna, ¿quién representaría? Y la tierra, ¿quién representaría? Y eso que no hemos nombrado las estrellas, pero que espero que la hueste celestial y angelical me permita haberlos omitido en este momento de hablar, pero es porque quiero resaltar al Padre y al Hijo y la relación con nosotros. Hermana, queridos hermanos, dejo este testimonio para vuestro estudio y consideración. No es una instrucción que se ha de aceptar a rajatabla, debe ser entendida cada uno conforme a su voluntad. Yahweh los bendiga.